Listo, chicos, ahora sí, bienvenidos al encuentro. Por favor, estoy como con intermitencia en la conexión. Si me dejan de escuchar en algún momento, por favor, me lo dejan saber. Listo. Bueno, chicos, iniciamos entonces nuestro encuentro el día de hoy. Quisiera arrancar, como siempre, por las dudas o inquietudes. Estamos trabajando actualmente el taller sobre los bonos. Estamos trabajando bonos a la par. Me cuentan, por favor, cómo les fue con el taller, qué dudas tienen. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, no sé, ¿hay dudas entonces o arrancamos con el tema del día de hoy? Profe, yo sí tengo una duda del taller. Dale, Henry, te escucho. Eh, espera, es que está abriendo el archivo Dale, para hacer la pregunta completa. Ya. dale, no te preocupes. Profe, buenos días. Hola, Yurana. Profe, yo también tengo una duda. Dale, Pues yo te le escucho. pregunté, ¿el valor, la tasa cupón siempre va a ser anual o pues no sé, porque como en el Depende. punto 2 usted nos dijo que 7%, pero pues quedamos con la duda de si era anual, si era semestral. Digamos que recuerden que siempre tiene que estar en función de la misma periodicidad, ¿cierto? Entonces, si los cupones, digamos, son semestrales, la tasa cupón va a estar semestral. Si los cupones son anuales, la tasa va a ser anual. La tasa cupón está en función de la periodicidad del pago de los cupones. Listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Profe, sí, Excelente mi pregunta. pregunta era parecida a esa. O sea que la 4 que dice semestral es porque los cupones son mensual, semestral también, sí. Mensual semestral no Eh, es correcto, es semestral, solo semestral. Solo semestral. Ya en el periodo en el que estén los cupones, en ese mismo periodo están, en ese mismo tiempo, unidad de tiempo, está la tasa. Por eso se llama tasa cupón, porque es la tasa en la que está eh, el cupón. Siempre van a estar en el mismo periodo. Sí, no, es la segunda, que dice a la par un periodo de 5 años. Entonces es semestral, sería semestral, Eh, porque ahí uno hace los años, pero uno no sabe qué periodicidad tiene. sí, ahí sería anual. Ahí sí sería anual. Sí. Bueno, pues. Y una pregunta es que hay una también que dice que es como para hallar el valor inicial de la inversión. No sé si yo lo resolví con una regla de tres, pero no sé si así. Pero, ¿cuál sería? Dime qué número es, por favor, porque es que no me sé las preguntas de memoria. Entonces dime sobre cuál pregunta es la duda, por favor. Espera, yo miro bien. ¿Será la cuarta? Esa es la cuarta, sí. Esta es la Sí, cuarta me creo que es la pregunta, que si cuarta, los intereses porque que paga un era, bono a la par son 25 millones semestrales durante 3 años y la tasa que cupón equivale al 5%, ¿cuál es el valor del registro del bono? Henry, no, ahí no es correcto hacerlo con una regla de tres. Recuerda que hemos visto fórmulas de valor actual, de valor futuro, de tasa, eh, ¿cierto? Entonces ahí no, por eso creo que esa fórmula no la hemos visto, no sé qué fórmula se utilizará. la de valor actual, Es una fórmula de valor que la que es BA, la que es VA, que es valor actual. sería valor actual para hallar. Bueno, gracias. El valor del registro, sí. Sí, porque ahí por regla de tres no sería correcto porque no estaríamos teniendo en cuenta los intereses a través del tiempo, en este caso durante los 3 años. Entonces ahí la fórmula correcta o cómo lo debemos resolver es con la fórmula de valor actual. Bueno, gracias. En ese
ejercicio, en ese ejercicio número 4, espérame, yo proyecto aquí el ejercicio pasado para que veamos cómo lo podemos similar. Profe, la tasa cupón igual es como si fuera efectiva anual, hay que pasar la nominal, la misma cosa. En el caso de la tasa cupón, digamos que se entiende efectiva anual o efectiva semestral, depende del periodo en el que estén pagados los cupones. Ah, pero es efectiva, listo. Sí. Ok. Entonces hay que volver a la nominal para hacer el valor futuro o el valor actual. No la necesitas convertir desde que tengas todo en los mismos tiempos. Es decir, acuérdate que ahí te pide déjame yo comparto aquí pantalla, te pide, por ejemplo, los pagos. Entonces, los pagos están en la misma periodicidad porque los pagos están semestrales y la tasa semestral. Entonces, ahí no habría que convertir. ¿Cuándo tienes que convertir? Cuando la tasa está anual y los cupones semestrales. Entonces, ahí tienes que llevar la tasa a semestres o los cupones a años, que era el ejemplo que les daba al final, para poder, digamos, ser equitativos con la fórmula. Me confirman si ahí ven mi pantalla de Excel. Por favor. Sí, profe. Listo. Entonces, mira que para la duda, miren que este mismo ejercicio que lo hicimos la semana pasada, teníamos en esta primera parte con cupones semestrales, ¿cierto? Y aquí hablábamos que la tasa cupón era del 3% y que pagaba 15 millones semestrales. Ese mismo flujo es este mismo que hicimos aquí abajo, solo que ya el valor del pago o el cupón no son 15, sino que son 30 y ya no tienes 6 pagos, sino que tienes 3, pero de 30. Mira que hicimos la conversión no de la tasa, sino de los pagos para que nos quedara en la misma unidad de tiempo, años con años o semestres con semestres. Esa es, digamos, la relación que tienes que tener. ¿Cuándo te toca convertir? Si quieres trabajar con este valor semestral, pero la tasa la tienes en años. Digamos que no tienes esta tasa del 3%, sino que tienes una tasa anual. Listo. Entonces, ahí es donde te toca convertir. Siempre tiene que estar en la misma unidad de tiempo el pago del cupón con, digamos, el término del plazo en que se paga el cupón. Se paga semestral, estamos en semestres. Se paga anual, estaríamos con una tasa anual, que es el ejemplo del ejercicio 4, del ejercicio 2, perdón, que el bono se paga anual, pues ahí creo que eso fue, por esa era la duda, porque no dice cada cuánto paga el cupón. Entonces, por esa era la duda. Pero entonces, en ese caso, el periodo es de 5 años y paga una tasa cupón del 7% anual. Los cupones los paga cada año. Dudas hasta ahí, chicos. Ah, bueno, y para la pregunta que me hacía Henry sobre el valor actual, es la fórmula que es BA. Entonces, la tasa, tienes la tasa cupón. En este caso tenemos el 3%. Número de periodos, 6. El pago que nos hacen es de 15 millones, ¿cierto? Y el valor futuro, recuerda que yo les decía que siempre lo coloquemos negativo o positivo para que no nos vaya a generar el valor trocado, ¿cierto? Entonces, con la fórmula de valor actual nos da, miren que nos da, fue lo que nos va a dar negativo, los 500 millones que teníamos en este ejercicio del valor de registro. Es lo mismo. Sí, profe. Teniendo cualquiera de los datos, puedes pasarte de valor actual o de valor futuro teniendo los datos. Aquí recuerden que nos da negativo, pero es efectos de simplemente la fórmula. ¿Listo? Profe, yo tengo una duda. En esta nos dan valor futuro, en esa 4 nos dan. Ese creo que tampoco tenemos valor futuro. En ese caso, ¿qué se hace? Ah, sí, tienes razón. Ahí nos faltó el valor Sí. futuro. Sí, tienes razón. Sí, señor. Entonces no. Déjame, ya lo No busco sé. acá. Sí, tienes razón. En el enunciado nos falta el valor futuro. Déjame, lo busco aquí a ver qué me pasó. Son 150 millones. En el punto 4, 150, Sí. valor futuro. Entonces lo Sí, ponemos señor. ahí. Y ahí me faltó el valor futuro. 150 millones.
Aquí ya lo Correcto. corregí también para que me quede guardado. Sí, gracias por la observación. Tienen razón. No sé si hay alguna otra duda. Tengo otra duda en el 5 que dice valor del registro. ¿Qué es lo que es valor registro? El valor registro es el mismo valor inicial. Es el mismo valor. Ah, bueno, gracias. Sí. Que sería lo que hablamos ahorita del valor actual. Lo podemos llamar de las dos maneras. Que para este ejemplo que vemos ahí en pantalla, entonces son los 500 millones. Miren que recordemos que la característica del bono en la par es que me paga el mismo valor de registro al final. Miren que tenemos, digamos, ese escenario. Aquí el inicial eran 500 y aquí me pagó el cupón del semestre más los 500 millones al final. En este 500 millones al inicio y 500 más los 30 millones del cupón. Entonces siempre el valor de registro es igual al valor futuro cuando estamos hablando de bonos a la par. Por eso se llaman a la par, parejos. El registro igual al futuro o inicial igual al futuro. Porque la rentabilidad Oye, está en los cupones. ¿Sí? es que yo no sé, yo hice la 4 pues con los datos que usted me dio, casi que no lo puedo hacer, pero pues eso me dio, yo no sé si me lo revisa, a ver si quedó bueno o qué. Dale, compártenos pantalla. Muy bien, dale, compártenos pantalla y lo revisamos aquí entre todos, por favor. Profe, sí, lo que pasa es que nosotras lo hicimos como es posible que esos intereses que pagan ahí, pues son 25 millones, es posible que esos intereses los podamos, o es lo mismo que valor cupón. Pues en una clase usted nos había mencionado que como que ese valor cupón era como la rentabilidad o los intereses. Entonces nosotros cogimos esos intereses del bono como el valor cupón y ahí ya sacamos el resto de información. Sí, entonces, espéreme, ya le... Espérame, entonces no les da los 150, ¿será que es que tomé otro ejercicio? Es que la verdad, como tengo varios talleres resueltos acá, déjame, yo lo vuelvo a hacer en este momentico aquí rápidamente. ¿Cuánto les está dando a ustedes de valor de registro? Espérame, yo miro, 25 millones, tenemos una tasa del 5%, ¿cierto? Es que no vaya a estar mirando otro taller. Por eso es que me gusta que me pregunten sobre la pregunta para yo no estar segura que esté tomando el taller que es. Entonces miremos a ver si tenemos el mismo enunciado. Si los intereses que paga un bono a la par son 25 millones semestrales durante 3 años y la tasa cupón equivale al 5%, ¿cierto? Esos son los datos. Sí, señora. Nos Ah, paga, pero hay que añadirle el valor futuro que no estaba no, de no, ahí 150 ya, millones. lo que pasa es que yo te entendí la pregunta diferente, pero de acuerdo a lo que nos cuenta Yurani y Diana, sí tenemos cómo sacar la información, es que estaba mirando otro ejercicio. Como Sí, tenemos el usted me quiere interés, dejar es compartir. lo Ah, mismo, ya digamos, le voy a compartir cómo lo hice, profe. dale, dale, Diana. Y lo podemos sacar, vamos a ver si Ahí Diana lo ya hace lo de la está manera viendo, correcta y no les sé. explica. Sí. Bueno, entonces, vean, las compañeras lo que hicieron fue, en este caso eran semestrales los cupones, espérenme, yo reviso el enunciado, dice, los intereses que paga un bono a la par son 25 millones semestrales durante 3 años, correcto, entonces son 6 semestres. Los 25 millones y me dieron la tasa, que es el 5%. Muéstrame entonces qué operación hicieron ustedes, por favor, Diana. Para hallar el Dividieron valor del bono, pues lo que hice ujú, fue dividir lo del cupón en la tasa, con la tasa y me correcto, dio. Y ese es acá el lo valor. verifiqué y también lo verifiqué. Ujú.
Sí, correcto. Y me Son dio, 500 millones. Eso está bien. Así es. Es que pensé que no les había dado la tasa tampoco. sí, sí, Que la hay otro tasa me ejercicio dio. en que no les di la tasa cupón. Les di solo Y el acá valor. pues hice los dos procesos también. Así Aquí es. este Ujú. y Y ahí este. teniendo el valor del bono, tengo el valor futuro, que es el mismo Ah, porque estamos en bonos sí. a la par. Ven, pero los 500 millones en el punto 4 sí los diste. No. No, no los No, necesitas, porque es que aquí estaba revisando y el valor que yo les di de creo que ahorita les dije 150 millones, ese es el valor de los intereses. Y mira que ahí ajá. creo que es el mismo valor, es que se ve muy chiquito la pantalla de Diana, pero si me corriges, creo que ahí sí tiene 150 en intereses. Sí, 150. Sí, yo les dije ahorita 150 y no, ese era el valor, ese es el total de los intereses. Voy a, digamos, hacer el ejercicio, aquí lo hagamos todos para que nos quede clara la duda y por qué no necesitaban ni el valor futuro ni el valor presente. Las compañeras aquí Listo, lo sí. tienen bien. Muchas gracias, Diana y Listo, Yuran. sí. Les voy a Listo, compartir profe. otra vez el Excel y vamos a abrir uno nuevo para que nos quede como ejemplo de hoy. Ahí ya ven mi hojita de Excel. Sí, profe. Listo. Entonces en este enunciado lo voy a copiar acá para que no nos perdamos. Eso es lo que me pregunta. Este es el ejercicio 4 del taller. Si los intereses se pagan bono a la par son 25 millones de pesos semestrales, entonces vamos a hacer el flujo. Eso es lo primero que siempre debemos hacer, ¿cierto? En este caso, tengo ya claro que estamos hablando de semestres. Nos dice que cada semestre paga 25 millones de pesos. Listo. Me queda aquí, acá. Digamos que aquí tenemos el flujo, ¿cierto? Entonces aquí hubo una inversión, vamos a llamarla X, hoy no la conozco, y al final me va a pagar esta misma X, como me están planteando el ejercicio. Y me dicen que cada semestre me paga 25 millones de pesos. Aquí me va a pagar X más esos 25 millones de pesos que me paga cada semestre. Vamos a más bien acá, ¿cierto? Y me dicen que la tasa cupón es el 5%. Entonces recordemos que si los cupones son semestrales, la tasa cupón está en semestres, está en el mismo periodo. ¿Cómo puedo saber el valor del bono? O el valor de registro, que hablemos los términos financieros. Tomar el valor del cupón dividido en la tasa cupón. Y esa es la base. Y miren que si hacemos el ejercicio a la inversa, tomo los 500 millones y lo multiplico por la tasa, me va a dar el valor del cupón que me está pagando cada semestre. Entonces, cuando en el enunciado me preguntan, ¿cuál es el valor del registro? Hasta aquí me queda el ejercicio. Digamos que en manera simple. La división es la respuesta para el valor del registro. Si me preguntaran, ¿cuál es el valor futuro? Pues ya sé que el valor futuro es igual al valor del registro porque estoy hablando de un bono a la par, entonces son los mismos 500 millones de pesos. Si lo quiero corroborar, las compañeras lo hicieron allí, entonces podemos corroborarlo con, digamos, comprobando aquí. Vamos a hacerla con valor actual partiendo de que el valor futuro es el mismo. Entonces la tasa, número de periodos, son 6, el valor del pago,
son 25 millones y el valor futuro, en teoría es el mismo valor del registro, ¿cierto? Miren que ahí corroboramos la información. Nos dio el mismo valor actual o valor futuro, que son los mismos eh, cuando estamos hablando de bonos a la par. Que quiero saber la tasa del título. Es como todo el juego que puedo hacer con la información. Número de periodos, 6. El valor del pago, 25 millones. Valor actual, los 500 millones que calculamos con nuestra operación. Y el valor futuro, otra vez 500 millones. Esto me quedó aquí. Punto y coma, no me da. Ahí ya. Las 500. Miren que me da el mismo 5% que yo les indiqué en el enunciado. Y esa es otra forma de corroborarlo, porque cuando hablamos bonos a la par, la tasa cupón y la tasa del título son iguales. Esas son las características del bono a la par. Valor de registro y valor futuro son los mismos, tasa del título y tasa cupón son las mismas. Y ahorita que les di el valor de los 150 millones, si vemos el total de los intereses recibidos, vamos a sumar los 6 veces que me pagan los 25 millones de pesos. Le dije suma, muy bien, suma. Y nos da los 150 millones de pesos, que son los valores de los intereses recibidos. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ¿cómo es la fórmula para como para comprobar que sí son 25, perdón? El valor del registro multiplicado por la tasa cupón, en este caso por el 5%. Ya listo. Mira que como este es bono a la par, digamos que es muy fácil y lo podemos comprobar de muchas maneras. Sebastián y Henry, claro ahí, ¿por qué no necesitábamos el valor ni futuro ni el inicial? Sí, pero claro. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? El quinto sería como lo mismo, pero al revés. El quinto dice, si un bono a la par tiene un valor futuro de 500 millones y un plazo de 12 semestres con una tasa del título del 3.26, ¿cuál es el valor del cupón, los intereses ganados y el valor del registro? Entonces, digamos que lo primero sí es hacer el flujo. Ya no tiene 6 semestres, sino 12. Entonces, ya esa tasa del 3.26 está semestral. Entonces, sería calcular por cada semestre, bueno, acá son los mismos 500 millones, solo que ya la tasa. La tasa que nos da el bono es del 3.26. ¿Cuál es el valor de los intereses? Si me paga los semestres, el cupón semestral, calculo el valor de un cupón con la tasa. Y este ya lo multiplicas por los 12 veces que te paga el cupón. Entonces los intereses son 195,600. Y ya teniendo todo el flujo, lo mismo. Ya igual ahí tienes el valor futuro. Entonces, ¿cuál es el valor del registro? Si tengo el valor futuro. Sebastián, de acuerdo a la información, ¿cuál es el valor de registro si tienes el valor futuro? Me perdí ahí en el cupón. ¿De dónde sacaste esos 163 millones? 16.300.000. 16.300.000. Si es la rentabilidad y tú sabes que el valor del futuro es 500 millones y la tasa son 3.26, entonces Sí. multiplicas para saber 500, cuál es la tasa del cupón 500 por el 3.26. por la tasa.
Sí. Entonces te hago la pregunta, si tengo el valor futuro de 500 millones, sé que los intereses son 195.600, ¿cómo es el valor del registro? ¿Qué operación Ciento- tienes que hacer? 195 es el valor actual, la fórmula del valor actual. Y si no hicieras la fórmula, sin fórmula también lo puedes saber con esa información. Sabiendo que los intereses es de cuánto. No, no necesitas ni siquiera saber los intereses. Pues Si sabes que el restaría, valor futuro son 500 millones, sí, ¿cuál es el valor de registro? le resto todos los cupones o los intereses. No, estamos en bonos a la par. Bonos a la par, el valor de registro es igual al valor futuro. Ah, sí, porque nos dan a nosotros la plata, si no se acumula. Ah, ok, Exactamente. ok, De ahí no ok, tienes que hacer ninguna operación. Valor ok. futuro, 500 millones. Valor de registro, 500 millones. No tienes que hacer ninguna operación. Ah, ok. ¿Y cuál es el valor de la tasa cupón? Sin hacer ninguna operación. ¿Quién me ayuda? Sin hacer operaciones. La misma que tasa a título, ¿te he entendido? Sí. Ajá, así es, porque estamos en bonos a la par. Ojo, solo en bonos a la par. Valor futuro es igual a valor de registro. Tasa de título es igual a tasa cupón. Listo. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda sobre el taller? Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy con los bonos con prima y bonos con descuento. Son otro tipo de bonos que tienen características diferentes. En plataforma, muchachos, les dejé también una cartilla en la unidad número 6, 7, unidad número 7, para que revisemos más teoría, porque siento que estamos ahí un poco flojos. Recordemos, muchachos, que este espacio es muy cortito, entonces yo necesito que ustedes la parte teórica me la trabajen bastante, bastante en la casa para poder que nos afinemos aquí en los conceptos prácticos, ¿sí? Entonces, eh, los invito por favor a que lean el material. Tienen el material de la bolsa, eh, que se los dejé en la unidad número 4 y ahorita en esta unidad número 6 tienen como la lectura adicional sobre bonos, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de bonos con prima. Vimos bonos a la par, ahora vamos a hablar con bonos con prima. ¿Qué tiene de características principales los bonos con prima? Chicos, ¿hay alguien allí con el audio activado? ¿Me ayudan, porfa, que se me está devolviendo el sonido? Tenemos que en el título, cuando es un título de bono con prima, el valor del registro y el valor final son diferentes. Y generalmente el valor del registro es mayor que el valor final. Esa es la característica principal. Y también, ¿qué pasa entonces con la tasa? La tasa cupón es mayor a la tasa del bono. Esa es una característica de cuando estamos hablando de bonos con prima. Entonces podríamos hablar que la tasa cupón es mayor a la tasa del título y que el valor futuro es menor que el valor del registro. Listo, esas son las condiciones importantes que no se nos pueden olvidar cuando hablamos de bonos a la par. De bonos, perdón, con prima. Entonces vamos a ver el ejercicio. Miren cómo se ve, por ejemplo, este flujo. Vemos que el valor inicial está en 550 millones, el valor del registro, pero el valor final es 500 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 25 millones que son los cupones, que son semestrales, me están pagando no solamente el rendimiento, sino que me están pagando un pedacito de ese valor del capital. Por eso la tasa cupón y la tasa del título son diferentes y por eso el valor final es menor que el valor de registro. ¿Correcto? Entonces vamos a ver este tipo de bonos. Me voy a ir a la
al Excel para que veamos cómo desarrollamos o cómo interpretar este tipo de títulos. Se me bloquea aquí ya. Entonces, tengo un bono con prima que tiene un valor de registro de 550 millones. Que tiene un plazo semestral, de acuerdo a lo que nos dieron, de 6 semestres. Y me indicaron que tiene unos cupones de 25 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué más me dieron? Me dieron el valor final o el valor futuro, donde en este ejercicio me dice que me van a pagar 500 millones al final. Digamos que con esta información base, que es lo que me mostraba el flujo, vamos a analizar este bono y a construir, vamos a entender cuál es la tasa cupón, cuál es la tasa del título y por qué son diferentes. Vamos a corroborarle cuántos son los intereses pagados. Listo. Entonces voy a hacer el flujo primero que todo. Arrancar 0, 1, Entonces el valor del registro, 550 millones, me paga 25 millones a semestre. Aquí no solo me paga los 25, sino que me paga 500 millones. Es el enunciado que me dieron hasta acá. No tengo ni la tasa del título, tampoco tengo la tasa del cupón. Si no me dijeran que es un bono con prima y me muestran solo el flujo, tenemos que identificarlo. Miren que aquí no me están pagando 550, sino que me están pagando menos, 525. Ahí ya sé que es un bono con prima. Solo es bono a la par cuando el valor de registro es igual al valor futuro. Entonces aquí, sin que el ejercicio me diga que estamos frente a un bono con prima, yo sé que es un bono con prima. Listo. Claro, hasta ahí ese tema. Entonces tomen noticas allí del flujo y ya continuamos para que sigamos con el proceso del desarrollo.
¿Cómo van hasta ahí, chicos? ¿Puedo continuar? ¿Ya todos tomaron noticas hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Bueno, entonces tengo el valor del cupón, tengo el valor de registro y tengo el valor final, ¿cierto? El valor futuro. ¿Cómo puedo saber la tasa cupón? Ahorita en el ejercicio 4, era este, dividíamos, ¿cierto? El valor del cupón entre la tasa para saber el valor del registro. Ahorita tengo el valor de registro y tengo el cupón. ¿Cómo puedo hacer la tasa del título, de la tasa del cupón? ¿Ustedes qué operación harían? Dividir los 525 sobre los 25 por Ujú. 1, 2, 3, 4 y por 5. Bueno, casi, pero bien. Vamos a dividir, sí, pero entonces primero aquí no son 525 porque este sea el valor futuro, sino porque me están pagando 25 del cupón y el valor, digamos, del bono, lo que me corresponde del capital. Entonces, me parece importante para que no nos vayamos a confundir. Voy a dejar los 500 millones acá y los 25 millones. Que al final sé que los dos me los están pagando, pero importante para que no nos vayamos a confundir. Listo. Al final sé que en este periodo se me van a pagar 525, la suma de los dos valores. Listo. Entonces, el valor final, digámoslo así, son 500 millones del título. Ojo, en bonos a la par era indiferente si cogía el valor del registro o el valor futuro, porque es el mismo. Cuando estoy con bonos con prima, o ahora que damos bonos con descuento, debo tomar ese el valor futuro, ¿cierto? Y voy a tomar los 25 millones, que es lo que me están pagando de rentabilidad o de cupón, sobre ese valor final que me van a pagar del título. Es decir, que esta tasa, ay, lo hice donde no era, pues espérenme, acá estamos hablando de la tasa cupón. Aquí vamos a hacerla con la tasa del título. Entonces, cojo el valor del cupón, lo divido sobre el valor futuro del título y ahí me va a dar la tasa cupón. Y también recuerden que lo corroborábamos. Si yo quiero saber el valor del cupón y sé que la tasa es del 5, entonces tomo el valor futuro y lo multiplico por la tasa. Me va a dar los mismos 25 millones, ¿cierto? Tasa cupón. Cogí la rentabilidad o el valor del cupón y lo divido entre el valor final, valor futuro, me da la tasa. Si me dieran el valor futuro y me dieran la tasa, pues tengo como saber el valor cupón. Hago la multiplicación. Miren que con la operación que tenga, puedo jugar. Con la información que tenga, perdón, puedo jugar. Entonces voy a hacerla igual aquí para que nos quede como la tablita. Entonces la tasa cupón es igual al valor del cupón dividido el valor futuro. Pregunta, ¿esta tasa cupón está en semestres, en años o en meses? Este flujo está en semestres. Chicos, ¿esa tasa cupón en qué periodo está? Son semestres. Correcto. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué están semestres? ¿Por qué sé que la tasa semestral? Por el pago, Ujú, porque el pago del cupón es semestral. Muy bien. es cada 6 meses, sí. Ujú. Listo. Entonces, claro para todos de dónde salió la tasa cupón. No, profe, para mí no. Dale, porfa, me preguntan. Entonces, el cupón lo tengo, ¿cierto? El ejercicio me dice, vea, de este bono le pago 25 millones cada semestre. Y me dice que al final del semestre me va a pagar 500 millones de pesos.
Entonces tomamos los 25 millones, que es el cupón, y lo dividimos entre el valor futuro, que son los 500 millones. Y eso nos da la tasa cupón. El valor del cupón dividido el valor futuro. Y sé que la tasa está semestral porque los periodos del pago del cupón son semestrales. Profe, entonces yo al final voy a recibir 525 millones. Sí, pero ¿por qué? Porque en este semestre también te pagan el cupón. Ujú. Pero durante cada semestral yo semestre, sigo recibiendo los 25. exactamente. Entonces, cuando te dicen la tasa cupón, sí, la tasa cupón es el 5%, pero la tasa del título, ¿qué significa la tasa del título? La rentabilidad a la que consignamos esta inversión. Vamos a ver cuál es. Entonces, en este escenario o en este ejercicio, cuando hablamos de bonos a la par, no es igual la tasa cupón, perdón, cuando hablamos de tasas de bonos, bonos a la par, la tasa cupón es igual a la tasa al título, ¿cierto? Que era el ejercicio anterior o los ejercicios anteriores. Mire, tasa título, tasa cupón, 5%, 5%. Como estamos en bonos con prima, esas tasas ya no son iguales, entonces yo no puedo asumir aquí que la tasa al título es la misma, 5%, porque la teoría del bono con prima es que no son iguales. Entonces, miren, este flujo voy a convertirlo, digamos, en un flujo vertical. Entonces voy a hacer algo así, periodo y valor. Periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer ese mismo flujo de otra manera. ¿Qué pasó en el periodo 0? De mi caja sale 550 millones de pesos, ¿cierto? Esa es la inversión. En el periodo 1 o en el semestre 1, ¿qué voy a recibir? Acá, Los 25 millones. Uh-huh. Y en el 2, igual. Otra vez. Y en el 3, otra vez. Y en el 4, otra vez. Y en el 5, otra vez. Y en el 6, aparte de los 25 millones, voy a recibir los 500, ¿cierto? Los 500 del valor futuro. Esta persona en su bolsillo, el mesero o el semestre 0 sacó 550 millones y le fueron entrando de a poquitos, 25, 25, 25, 25, 525. Al final recupera la inversión, ¿cierto? Recuperó 500 millones más las rentabilidades que se ganó durante los semestres. Si hacemos la fórmula de TIR de este flujo, que era lo que hacíamos con la parte de amortización, me va a dar la tasa de rentabilidad. Me dice que es el 3.15%. Esta inversión de 550 millones, donde le entregan a usted cada semestre 25 millones y al final 500 millones, significa una rentabilidad del 3.15%. Entonces, ¿cómo así que la tasa cupón es el 5%? Ahí me mintieron, ¿cierto? Porque venga, ¿cómo así? Le doy una tasa cupón del 5, pero si usted hace el flujo, en realidad es del 3.15. ¿Quién me ayuda a entender por qué? ¿Por qué no son iguales esas rentabilidades? Mientras que en el cupón de bono a la par sí eran iguales. Por lo que se está ganando es como una prima, profe. Uh-huh. Porque aquí en estos 25 millones le están pagando un pedacito de ese capital, de los 550 millones. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces, tenemos dos formas de calcular la tasa del título. Una, de esta manera, haciendo el flujo y calculando la TIR. Que yo no quiero hacer esto así, como lo hicieron acá vertical. Yo lo quiero hacer aquí con el flujo inicial, porque qué pereza dibujar dos flujos. También lo puedo hacer así. TIR. Entonces vamos a tomar. Bueno, aquí sí necesitaba los 525 millones juntos. Vamos a tomar. No, mentiras. No lo podemos hacer así por la forma en que les expliqué el flujo. Ahorita les muestro otra manera de hacerlo. Entonces tengo esta
que es con la TIR, con el flujo, o tengo la fórmula tradicional de calcular una tasa. Vamos a hacerla aquí con la fórmula tradicional, la de tasa, que la vimos la vez pasada. Entonces, periodos. ¿Cuántos periodos tenemos? 6, ¿cierto? Tenemos 6 semestres. Pagos. Me pagan 25 millones cada semestre. Valor actual. Lo tengo, 550 millones. Y valor futuro, 500 millones, ¿cierto? En que llegamos al mismo 3.15%. Tenemos dos formas de hacer la tasa del título. Con la TIR o con la fórmula de tasa. Voy a dejarla aquí en el cuadrito y la volvemos a hacer. Tasa es igual al número de periodos, 6, el pago del cupón, 25 millones, el valor actual y el valor futuro. Cuéntenme hasta ahí, dudas. No, profe. Entonces, miren que aquí acabamos de corroborar las tres características que tiene el bono con prima. Primera, valor de registro no es igual al valor final. Por el contrario, el valor del registro es mayor que el valor final, ¿cierto? Segunda característica, la tasa cupón y la tasa del título son diferentes. Mire que la tasa cupón fue el 5% y la tasa del título es 3.15%. Y la tercera característica es que la tasa del cupón es mayor a la tasa del título. Miren que el cupón es el 5, es más que el 3.15. Entonces yo les pregunto a ustedes, si tienen un bono con prima de 550 millones de valor inicial, un valor cupón de 25 millones, un valor futuro de 500 millones, ¿cuál es la rentabilidad de ese título? ¿Cuál de las dos tasas me dan? ¿La tasa cupón o la tasa del título? Tasa título. Tasa sí. Correcto. Entonces, ojo, la tasa cupón no es la rentabilidad. La tasa cupón es lo que me paga. Y lo que me paga respecto al valor final. ¿Cuáles entonces fueron los intereses ganados en este título? ¿Qué hacemos para saber cuáles fueron los intereses? Sumamos los cupones. O multiplicamos el cupón por 6. También lo podemos hacer de esa manera. 25 millones por 6 que me pagan. 150 millones. Profe, Sí, y si usted siempre nos va a dar el valor futuro, o cómo calculamos el valor futuro sabiendo que no es el mismo del valor registro. perfecta pregunta. Vamos a hacerla. Tengo que tener, digamos, datos, ¿cierto? Para poderlo hacer. Valor futuro. Me pide la tasa. ¿Cuál tasa tomo? ¿La de título o la cupón? ¿Qué dice el público? ¿Cuál tomarías tú? La tasa cupón.
¿Todos de acuerdo con Yurani? Yurani, ¿cierto? Yurani me habló ahí. Sí, señora. ¿Alguien en contra? No, todos de acuerdo con Yurani. Listo, vamos a hacerla a ver si es verdad. Entonces, tasa, cupón. Número de periodos, 6. El pago, ahí se me pierde el punto y coma, 25 millones. Y el valor actual, recuerda ponerlo negativo, 550 millones. Puse todos los puntos y coma. ¿Qué pasó aquí? Porque no me dio. Vamos a ver otra vez. Tasa 5%, número de periodo 6, valor de pago 25 millones, valor actual, 550 millones. Ah, ok. No, esta es la de, tomamos es la del valor futuro. Ah, ok, ya sé. Estoy tomando el valor actual, el valor de registro. Entonces, quiero saber el valor futuro. Como es un bono con prima, digamos que el adicional me lo paga eh, al principio, es decir, me tengo que invertir más para al final o distribuir dentro de los 6 periodos la rentabilidad. Entonces aquí, para corroborarlo, tomo es el valor de registro. ¿Por qué? Porque recordemos que la teoría del bono, digamos, simple es que es un bono a la par. Digamos, todos parten de ser un bono a la par. Pero al cambiar o al tener la rentabilidad de 25 millones o una tasa cupón del 5, el valor inicial debería ser los 500 millones de pesos. Ahí está negativo aquí, negativo. Para que me dé al final ese mismo valor de prima, ¿cierto? Al final debería ser el mismo valor. 500 millones aquí es al final, 500 millones debería ser el principio. Pero como es un bono con prima, me está reconociendo una rentabilidad. Me está reconociendo una rentabilidad dentro de los cupones, ¿correcto? Entonces, la diferencia, digámoslo así, entre los 550 y los 500, me lo reconoce en la rentabilidad. Ese si fuera un bono a la par. Listo, vamos a verlo aquí. Este es a la par. Pero como este bono es con prima, ¿cierto? Entonces, como no voy a tomar, porque la teoría es que la tasa título es diferente a la tasa cupón, ¿cierto? Entonces, dejámoslo acá, como es con prima, valor futuro, la tasa no es la tasa cupón, es la tasa del título, porque es un bono con prima, ¿cierto? Entonces, la tasa del título es la correcta para saber el valor futuro. Número de periodos, 6. El pago, sigue siendo lo mismo, 25 millones. El valor actual, los 550 millones que estoy pagando de registro. Uy, esto me quedó 2 puntos acá, punto y coma, se me enreda. Valor futuro. Tasa del título, número de periodo 6. Punto y coma, no sé por qué no soy capaz de poner punto y coma. Pagos, 25 millones de pesos. Y 25 millones de pesos. El valor actual de 550 millones de pesos. Entonces miren que si en el título con prima no me dan ese valor futuro, si tomamos la tasa cupón, que era la que me daba Yurani, estamos hablando de que eso no es un bono con prima, sería un bono a la par. Pero como este es un bono con prima, no puedo tomar la tasa cupón. Tengo que tomar la tasa del título. En a la par es indiferente. A la par es indiferente, ¿por qué? Porque resulta que la tasa cupón es la misma tasa del título. Pero cuando es con prima, tengo que tomar solo la tasa
del título para que me dé o poder identificar el valor futuro. Clara la diferencia por qué no puedo tomar la tasa cupón. Porque recuerden que en cada cupón me están pagando parte de ese capital. De los 550 millones me están pagando un pedacito en los primeros 25 millones, otro pedacito en los segundos 25. Ay, no deja correr. Claro ahí la diferencia. ¿Por qué no puedo tomar la tasa cupón? Como todos estuvieron de acuerdo con Yurani, necesito que me quede clara esa diferencia, chicos. Porque para el valor futuro la tasa que tomo es la tasa del título. Sí, profe, me quedó claro. Listo. A todos los demás que estaban de acuerdo con Yurani. Sí, ¿Claro? señora. Listo. Sí, profe. ¿Otra duda, otra inquietud? Puede pasar al contrario. Puede que me den el valor futuro y no tenga el valor final. ¿Será que lo podemos hallar? Tengo los datos, puedo hacer lo que quiera. Entonces aquí usamos valor actual. Vuelvo y me presta la misma pregunta. La tasa. ¿Cuál tomo? ¿La cupón o la del título? Si estamos en un bono con prima. Yo creo que la del título, porque Ujú. estamos es, Tomamos la del título, número de periodo 6, los pagos 25 millones y el valor futuro, que es el que conozco, 500. Miren que me da que el valor de registro son 550 millones. Desde que yo tenga la información, digamos que toda esta ecuación la compone registro, plazo o número de periodos, eh, cupones, que son los pagos, y una tasa, ¿cierto? Con esos datos puedo hallar o valor final o valor futuro o la rentabilidad, la tasa del cupón. Miren que con la misma información hemos hecho todo. Me puedo desenvolver en cualquiera de los escenarios. Listo. Entonces, vamos a que ustedes me ayuden a hacer allí un ejercicio. A que practiquemos este aquí antes de dejarlo el taller. Ya como nos quedan, quería alcanzar a ver bonos con descuento hoy, pero para que no nos quede como iniciado el tema. Les voy a dejar la presentación del bono con descuento y la próxima semana lo trabajamos. Entonces vamos a ver, suponer este valor de registro, vamos a dejarlo en 350 millones. Y que paga, vamos a dejarlo en un plazo anual. Vemos aquí la teoría. Vamos a tener este bono. Ya es anual, a 3 años, con un valor de registro de 350 millones y un valor futuro de 310 millones de pesos. Y me paga un cupón del 30 millones de pesos. Entonces, con esa información, necesito que hallemos la tasa cupón, la tasa del título y los intereses. Por favor, vayan trabajándolo allí y ya lo voy aquí socializando para ver si nos queda igualito y nos queda clara la diferencia entre el bono con prima y el bono a la par.
Profe, ¿me puede volver a explicar la fórmula de tasa arriba? ¿Cuáles son los valores que se toman? Del ejemplo, ¿Cuál de pues, las tasas? ¿La cupón o la título? título. La tasa del título necesitas. eh, espérame, me paro La aquí. fórmula es tasa Necesitas el número de periodos. ¿Cuáles serían? Estamos hablando de este ejercicio. Yo la hago correcta. 6 periodos. Ujú, tiene 6 periodos. ¿El valor del pago cuál es? ¿Me pagan cupones semestrales de cuánto? De 25, Ujú, entonces este es el pago. ¿Y cuál es el valor actual? 500, 550. Ujú, correcto. ¿Y el valor futuro? 500. Esa sería la fórmula de tasa. Y el último es valor futuro. El último es valor futuro, sí. Entonces lo primero que tengo que hacer con este ejercicio es el flujo, ¿cierto? Vamos a ver si nos quedó igual el flujo. 0, 1, 2 y 3. Valor de registro 350 millones. Cupones de 30 millones. Y un valor futuro de 310 millones de pesos. Hasta ahí el flujo lo deberíamos tener igualito, ¿cierto? Entonces, ¿qué operación hago para la tasa cupón? Se divide el valor cupón y el valor futuro. Ujú. Esta es la rentabilidad que me está pagando, entre comillas, sobre un valor futuro de 310 millones de pesos. Valor cupón dividido el valor futuro. Pues como estamos con bonos con prima, esa tasa del título no es igual a esa tasa cupón. Tenemos que calcularla. Entonces la calculamos con la fórmula de tasa. Número de periodos. Bueno, pregunta antes. Estos 9,68 ¿están anuales o semestrales? O mensuales. Anuales, ¿no? Ujú, correcto. Anual o efectivo anual. Lo mismo. Listo. Entonces ahora sí, tasa del título. Número de periodos. Los periodos que tengo el bono, el valor del pago, cupón me lo pagan a 30 millones de pesos, valor actual 350 millones y el valor futuro 310 millones de pesos. Entonces miren aquí qué gran diferencia. Este me ofrece, un bono de 350 millones y una tasa cupón del 9. Uy, vámonos todos a meter a este bono, que es esta maravilla. Pero resulta que no es el 9. La tasa real o la rentabilidad real del título es del 4,94. ¿Por qué? Porque es un bono con prima, donde el valor final o futuro es menor que el valor de registro. Y el total de los intereses, entonces,
paga 3 cupones de 30 millones. Vamos a corroborarlo por retiro. En el periodo 0 tengo que sacar 350 millones. En el periodo 1 me va a pagar 30, en el 2 otros 30, en el 3 me va a pagar 30 millones más los 310.000. Por TIR nos arroja el mismo 4.94. Esta es la rentabilidad real de este título. ¿Dudas hasta ahí? Entonces ahora, por favor, pasemos esto a semestres. ¿Cuál será la tasa cupón en semestres? Voy a copiarme este flujo de acá. Ya está en los 6 semestres. El mismo bono de 350 millones de pesos. Con el mismo valor futuro. Porque al final de 3 años estamos hablando que hay 6 semestres, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el valor del cupón semestral? Y en el año me paga 30, en el semestre, ¿cuánto me paga? 15. Ujú. ¿Quién me ayuda entonces? Vamos a calcular la tasa del título y la tasa cupón. Entonces, ¿qué hago para calcular la tasa cupón? Igual, profe, se coge el valor cupón, 15 millones dividido el valor futuro Y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Esta tasa me queda en años o en semestres? en semestres. Entonces, una tasa del 4.48 semestral equivale al 9.68 anual. Miren que es el mismo bono,
solo que tengo un término de tiempo diferente. La tasa cupón siempre va a estar en el periodo o en la unidad de tiempo que están los cupones. ¿Será que la tasa del título cambia? Porque cambió la forma de pago. Vamos a corroborarlo. Entonces la tasa, número de periodos, 6 o 3. ¿Cuál tomo aquí? De acuerdo a este flujo. 6. Ujú. El pago, este punto y coma no voy a poder. El pago, ¿tomo los 30 millones o estos 15? 15. Valor actual, punto y coma, bendito sea Dios, punto y coma. Valor actual, 350 millones y valor futuro, 310 millones de pesos. ¿Esta tasa del título me dio anual o semestral? Semestral. Ujú. Es claro que me cambia porque estoy en unidades de tiempo diferente. Aquí estoy hablando de una 4.94 anual. Aquí estoy hablando de una 2.50 semestral. Me cambia, pero es porque estoy hablando de otra unidad de tiempo. ¿Correcto? Sí, profe. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, tomen notitas ahí entonces para que continuemos.
¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Dudas? Bueno, chicos, entonces les queda la tarea, por favor, de revisar los bonos con descuento. ¿Cuáles son las características de los bonos con descuento? Digamos que esto se invierte. Es básicamente esto al contrario, donde el valor de registro es menor que el valor final. Y con las tasas pasa exactamente lo contrario. La tasa del título es mayor a la tasa cupón. Se invierte, digamos, la teoría, pero la lógica de calcular valor futuro, valor actual, valores e intereses y todo lo demás sigue siendo la misma, solo que la naturaleza del título es a la inversa. El valor de registro, vamos a suponer, son 300 millones de pesos y el valor final son 350. Al final me pagan más que lo que yo invierto, porque parte de la rentabilidad me la van acumulando hasta el final. Listo, entonces, muchachos, el segundo parcial, como estuvo dañada plataforma ayer casi todo el día y el jueves gran parte de la tarde, no he podido terminar de organizarlo. Listo, yo espero habilitárselos mañana para que tengan toda la semana para resolverlo. Sin embargo, por el grupo les aviso y les notifico cuando ya esté habilitado. Listo, que me falta ahí un par de preguntas por organizar para que lo puedan resolver. La idea es que entre en el transcurso de la semana hasta el próximo fin de semana, en el momento en que ustedes tengan el tiempo de hacerlo. Listo. Listo, Listo, profe. profe, gracias. Bueno, chicos, entonces la próxima semana trabajaremos con bonos con descuento. Les queda entonces la tareita. ¿Vale? Listo, profe. Muchas gracias, chicos. Feliz semana. Muchas Natalia, gracias, profe. Gracias, profe. Listo, profe, chao, muchas gracias. Vale. Profe, Natalia, ¿qué te iba ejercicio, a decir? Yo no presenté el primer parcial, ya me contestaron de coordinadora y ya adjunté los documentos. Esperemos a ver qué me dicen entonces. Listo. Vale. Solo con el visto bueno de ellos puedo proceder. Listo. Mm, Y por favor, ten presente las fechas que acabamos de hablar para el segundo parcial. Claro que sí. profe, este ejercicio lo sube Gracias. usted hoy para no Sí, revisarlo. Y sí, la sí. clase. Sí, ahorita se los cargo. Claro que sí. Listo, yo le pagué, profe, muy amable. Bueno, Hasta que luego. estén muy bien. Feliz semana.